Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno con una de las preguntas más grandes que existen. ¿Qué es la mente? La pregunta del millón. Exacto. ¿Es algo físico, como el cerebro? ¿O es algo más? ¿Una ilusión, quizá? No sé. Se ha dicho de todo, la verdad. Para guiarnos un poco, contamos hoy con ideas clave de La nueva filosofía de la mente, un libro de Pascual F. Martínez Freire. La idea es acercar estos debates, que son complejos, Muy complejos. pues eso, acercarlos al gran público. Recorre siglos de pensamiento, desde los clásicos hasta la inteligencia artificial, vamos. Un buen recorrido, sí señor. Nuestra misión hoy, centrarnos un poco en las respuestas que más han influido, ¿no? Sobre esa gran pregunta de la mente y el cuerpo, ver dónde chocan las ideas y, bueno, qué nos dicen sobre nosotros mismos hoy. Un buen plan. ¿Listos? Pues vamos a ello. El libro arranca diciendo algo que, bueno, de entrada choca un poco. La mente no es una cosa, una sustancia. Entonces, ¿qué es? ¿Un fantasma en la máquina? Bueno, no exactamente un fantasma, aunque a veces lo parezca, ¿verdad? La idea central es que la mente es más bien un conjunto de procesos. ¿Procesos? ¿Como cuáles? Pues mira, sentir, recordar, desear, creer, todo eso. Martínez Freire los organiza usando una analogía con la información, que ayuda a entenderlo. A ver. La percepción, por ejemplo, es como recibir datos del mundo. Los recuerdos, pues, almacenarlos. Las creencias serían como ordenar esa información. Y las voliciones, o sea, nuestros deseos, nuestras decisiones, nos preparan para actuar. Vale. Piensa cuando vas a una fiesta. Ves gente, ¿no? Eso es percepción. Recuerdas alguna cara, memoria. Piensas, este parece simpático. Eso es una creencia. Y decides ir a hablarle. Ahí tienes la volición. Todo ese flujo de procesos, eso es la mente en acción. Vale. Procesos, no una cosa estática. Lo pillo. Pero esta idea de separar mente y cuerpo, que parece tan nuestra, ¿de dónde viene? Porque tiene que tener historia. Y tanto. Las raíces son muy antiguas, claro. Ya Platón distinguía partes del alma y hablaba de un alma racional separada del cuerpo, casi como un piloto en su nave, ¿no? Ujú. Pero quien de verdad marcó el debate moderno, el que nos dejó la liada, por así decirlo, fue René Descartes, en el siglo XVII. Descartes. El famoso pienso luego existo. Siempre me sonó a que, para él, éramos básicamente pensamiento puro. Descartes hizo una distinción súper radical. Habló de la res cogitans, la cosa pensante, o sea, la mente. Inmaterial sin ocupar espacio. ¿Vale? Y por otro lado, la res extensa, la cosa extensa, el cuerpo. Material ocupa espacio, pero no piensa. Suena lógico al principio, ¿no? Dos cosas distintas. Sí, pero claro, esto crea un problema gigantesco. Si son tan diferentes, ¿cómo interactúan? ¿Cómo es posible que un pensamiento, algo inmaterial, mueva tu brazo, que es material? Claro. Ese es el famoso problema mente-cuerpo que Descartes nos dejó en herencia. Un problemón. ¿Y él cómo intentó solucionarlo? Porque está claro que interactuamos, vamos, movemos el brazo cuando queremos. Bueno, su solución hoy nos suena un poco cómica, la verdad. Propuso que la interacción ocurría en un punto muy concreto y diminuto del cerebro, la glándula pineal. La glándula pineal. Sí, él pensaba que ahí, en ese punto, la mente inmaterial podía, de alguna manera misteriosa, empujar unas partículas muy sutiles que creía que había en la sangre, los llamaba espíritus animales, y así transmitía las órdenes al cuerpo. Espíritus animales. Madre mía. Es un dualismo, porque son dos cosas distintas, pero interaccionista, porque creía que interactuaban ahí. O sea, que hoy en día nadie defiende esa parte de la glándula pineal, no. No, esa parte concreta no. Ahora sabemos que la pineal tiene otras funciones, hormonales y demás. Y que bueno, Descartes se equivocaba en algunos detalles anatómicos. Ya. Pero su gran mérito, y por eso se le estudia tanto, fue plantear el problema con una claridad brutal, el problema de la interacción. Su error fundamental, según el libro, fue concebir la mente como una sustancia metafísica, separada, y sobre todo negar que algo físico, como el cerebro, pudiera ser la base del pensamiento. Abrió una brecha enorme. Entendido. Marcó el problema. Entonces, después de Descartes, ¿quién fue el primero en decir, oye, un momento, que esto no cuadra del todo? El libro menciona a Gilbert Ryle. Sí, Ryle. Ya a mediados del siglo XX, en los años 40, 50,
lanzó un ataque muy fuerte contra lo que él llamó, con bastante sorna, el dogma del fantasma en la máquina. Me encanta el nombre, el fantasma en la máquina. Es muy gráfico, sí. La idea clave de Ryle es que Descartes cometió lo que él llama un error categorial. Error categorial. Explica eso un poco. ¿Cómo confundir, no sé, peras con manzanas? Exacto, esa es la idea. Ryle usa ejemplos muy buenos. Imagina a alguien que visita Oxford o cualquier universidad. Le enseñan los colleges, las bibliotecas, los laboratorios, los campos de deporte. Y al final de la visita pregunta, sí, muy bonito todo, pero ¿dónde está la universidad? Claro, la universidad no es otro edificio. Exacto. Confunde la categoría. La universidad no es una cosa más al lado de las otras, es la organización de todo eso. Pues Ryle dice que Descartes hizo lo mismo con la mente. La buscó como si fuera otra cosa del mismo tipo que el cuerpo, pero invisible, un fantasma. Vale, entiendo el error. Entonces, si la mente no es una cosa invisible, ¿qué es para Ryle ser inteligente, o tener una creencia o sentir algo? Pues para Ryle no son eventos secretos que ocurren dentro de una cabeza fantasma. Son disposiciones a actuar de cierta manera en ciertas circunstancias. Disposiciones a actuar. Sí. Ser inteligente no es tener una especie de procesador interno oculto funcionando, sino comportarse inteligentemente cuando la situación lo requiere. Creer que va a llover no es tener una imagen mental de nubes, es estar dispuesto a coger el paraguas y sales. Lo enfoca todo en la conducta observable o en la tendencia a ella. Eso es. Se fija en lo que hacemos o estamos inclinados a hacer. Es una postura que se acerca mucho al conductismo filosófico. Intenta disolver el problema mente-cuerpo, diciendo que en realidad es un pseudo-problema nacido de un mal uso del lenguaje. Muy interesante ese enfoque en la conducta. Y claro, esto nos conecta directamente con el conductismo en psicología, ¿verdad? Watson, Skinner, esa idea de que la psicología científica solo debe estudiar lo observable. Exactamente. El conductismo fue una reacción muy fuerte a principios del siglo XX contra la psicología anterior que se basaba mucho en la introspección, en mirar hacia adentro. Claro. Watson dijo, basta ya de hablar de cosas que no podemos ver ni medir. La psicología, si quiere ser una ciencia, tiene que centrarse en lo observable. Estímulos del ambiente y respuestas del organismo. Querían predecir y controlar la conducta. Punto. La mente era una caja negra que mejor no abrir. Y Skinner luego refinó eso con lo del refuerzo, ¿no? Aprendemos por las consecuencias. Sí, Skinner introdujo la idea de la conducta operante, moldeada por recompensas y castigos. Fue enormemente influyente. Pero a ver, suena muy limitado, ¿no? Ignorar todo lo interno. ¿Qué pasa con pensar, imaginar cosas, sentir dolor sin que nadie lo vea desde fuera? Esa es precisamente la gran crítica que recoge el libro, y que se le hizo al conductismo más radical. Negaba o, como mínimo, ignoraba metodológicamente los estados internos, y eso, pues, choca frontalmente con nuestra experiencia cotidiana. Claro. Puedes estar pensando en tus cosas sin mover un solo músculo visible, o puedes fingir alegría en una fiesta aunque por dentro estés triste. Hay estados mentales sin conducta externa obvia, y conductas que no se corresponden con el estado mental interno. Ya. El conductismo no podía explicar bien esa disociación. Hubo intentos posteriores, el neoconductismo, de incluir variables intermediarias entre el estímulo y la respuesta para dar cuenta de esto, pero claro. Eso ya era empezar a abrir la caja negra otra vez, ¿no? Exacto. Se acercaban peligrosamente a reintroducir lo mental. Así que, aunque el conductismo tuvo un gran impacto en la psicología experimental, hoy se considera que su visión era demasiado restrictiva. Entendido. Entonces, si descartamos ese conductismo tan radical y volvemos a aceptar que sí hay algo interno, ¿qué importa? ¿Cómo lo estudiamos? Aquí es donde el libro introduce la idea de la psicología popular, ¿verdad? Nuestro conocimiento de sentido común sobre la mente. Sí, exactamente. La psicología popular o psicología del sentido común es ese conjunto de conceptos y generalizaciones que usamos todos los días, casi sin darnos cuenta, para explicar y predecir la conducta de los demás, y la nuestra propia. ¿Por ejemplo? Pues cuando decimos cosas como, Ana cogió el paraguas porque creía que iba a llover y no quería mojarse. Usamos términos como creer, querer, pensar, tener miedo, tener intención de.
Lo que hacemos constantemente. Claro, es un marco conceptual que nos funciona bastante bien en la vida diaria, para navegar el mundo social. No son leyes científicas estrictas, a veces fallamos, pero es tremendamente útil. ¿Y esto tiene algún valor para la ciencia o es solo, pues eso, cosa de la calle, conocimiento popular sin más? Porque sé que hay filósofos que son muy críticos con ella. Algunos dicen que es una teoría primitiva y falsa y que la neurociencia la va a barrer del mapa. Ahí has tocado un punto clave. Hay un debate enorme sobre el estatus de la psicología popular. Por un lado tienes a gente como Paul Churchland, que defiende lo que llama materialismo eliminativo. Eliminativo. ¿Suena radical? ¿Ves? Churchland dice que la psicología popular es básicamente una teoría precientífica y errónea, que conceptos como creencia o deseo no se corresponden con nada real en el cerebro, y que a medida que la neurociencia avance, simplemente dejaremos de usarlos. Igual que dejamos de hablar de flogisto en química o de espíritus animales en biología. Vaya. Argumenta que la psicología popular falla estrepitosamente en explicar fenómenos mentales cruciales como el sueño, el aprendizaje, la memoria, las enfermedades mentales. ¿Y en el otro lado del debate? En el otro lado tienes a defensores acérrimos como Jerry Fodor. Fodor sostiene que la psicología popular, lejos de ser falsa, es un éxito predictivo y explicativo espectacular. Es indispensable para nuestra vida y además se basa en algo real, las actitudes proposicionales. ¿Actitudes qué? Actitudes son estados mentales genuinos, que tienen contenido, se refieren a cosas del mundo, y que tienen poder causal, hacen que hagamos cosas. Vale. De hecho, Fodor va más allá y propone una teoría representacional de la mente. Tener una creencia o un deseo es estar en una relación computacional con una representación mental interna, algo así como una frase escrita en un lenguaje del pensamiento en nuestro cerebro. O sea que la psicología popular tendría una base real en cómo funciona el cerebro computacionalmente. Esa es la idea de Fodor, integrarla con la ciencia cognitiva. ¿Y qué postura toma el libro de Martínez Freire en este debate? ¿Eliminamos o conservamos la psicología popular? Adopta una postura bastante intermedia y, yo diría, pragmática. Reconoce que la psicología popular tiene limitaciones, que no es la última palabra y que no debemos caer en un dualismo ingenuo pensando que las creencias y deseos flotan por ahí sin base física. Pero no la elimina. No, para nada. Argumenta que es un depósito de conocimiento útil, que su marco conceptual, hablar de intenciones, recuerdos, etc., es prácticamente indispensable incluso para hacer ciencia cognitiva, como investigar la memoria sin usar el concepto de recordar, y que su enfoque mentalista encaja bien con la psicología cognitiva moderna. O sea, útil pero con cautelas. Exacto, y rechaza de plano la idea de que la neurociencia vaya a eliminar la psicología o la explicación de nivel superior. Usa una analogía muy buena de Hilary Putnam. ¿Cuál? La de la clavija cuadrada y el agujero redondo. Puedes explicar por qué la clavija no entra recurriendo a la física de partículas de la madera y el metal, pero esa explicación es irrelevante. La explicación buena, la que nos interesa, es la geométrica. Es cuadrada y el agujero es redondo. Claro. Diferentes niveles de explicación. Pues eso. La neurociencia explica el nivel micro, pero la psicología explica el nivel macro de la conducta y la mente, y ambos son necesarios y legítimos. No se eliminan mutuamente. Vale, me queda más claro. Aceptamos entonces que hay procesos mentales internos, que los conceptos de la psicología popular son útiles, aunque no sean perfectos, pero la gran pregunta sigue ahí. ¿Qué son físicamente esos procesos mentales internos? Aquí el libro presenta dos grandes teorías materialistas actuales, la teoría de la identidad y el funcionalismo. Empecemos por la primera, la teoría de la identidad. Mente igual a cerebro. Sin más. Esa es la versión más directa del materialismo, sí. La teoría de la identidad mente-cerebro sostiene que cada tipo de estado mental, por ejemplo, sentir un dolor específico o pensar en la Torre Eiffel, es literalmente idéntico a un tipo específico de estado físico-químico del cerebro o del sistema nervioso central. No es que estén correlacionados, es que son la misma cosa. ¿Y cómo argumentan esto? Principalmente desde el cientificismo. Si la ciencia, especialmente la física y la química, nos dice que los seres humanos somos mecanismos físico-químicos complejos, entonces la mente, si es real, tiene que encajar en ese marco. Tiene que ser algo físico-químico. Vale. Argumentan también que si los estados mentales, definidos por su rol causal, causan conductas, son causados por estímulos, ocupan un determinado papel en la cadena causal.
Y la neurociencia descubre que son los estados neuronales los que ocupan exactamente ese mismo papel causal, entonces, por lógica, los estados mentales tienen que ser estados neuronales. David Lewis formula un argumento así. Suena bastante lógico y sobre todo muy alineado con la visión científica del mundo. Pero, ¿no deja algo fuera? Mencionaste antes el problema de la experiencia subjetiva. ¿Cómo se siente ver el color rojo? ¿De verdad eso es solo un patrón de activación neuronal X? Ese es, sin duda, el mayor desafío para la teoría de la identidad estricta. El problema de los qualia, las cualidades subjetivas de la experiencia. ¿Cómo es sentir el calor del sol en la piel? Oler el café por la mañana. Describir el patrón neuronal asociado no parece capturar la esencia de la experiencia misma. Muchos filósofos creen que hay un vacío explicativo ahí. Ya, ¿y hay más objeciones? Sí, el libro menciona otra muy importante, que a veces se llama el argumento antimaterialista de las máquinas. Las máquinas. ¿Te refieres a la IA? Exacto. Pensemos en un ordenador que juega al ajedrez o que realiza cálculos complejos. Son tareas que, si las hiciera un humano, diríamos que requieren mente, pensamiento. Pero el ordenador está hecho de silicio, no de neuronas. Si un estado mental, como calcular la mejor jugada, es idéntico a un estado neuronal específico, entonces el ordenador no podría tener ese estado mental. Claro, porque no tiene neuronas. Exacto. Esto sugiere que la identidad estricta entre tipos de estados mentales y tipos de estados neuronales no puede ser correcta universalmente. Quizás un mismo tipo de estado mental puede realizarse en diferentes bases físicas. Entiendo. Así que la teoría de la identidad, aunque simple y científica, tiene problemas serios con la subjetividad y con la posibilidad de mentes no biológicas. Eso es. El libro también apunta a otras capacidades humanas como la autoconciencia a largo plazo, la capacidad de tener un proyecto vital o la sensación de libertad, que parecen difíciles de reducir sin más a pura físico-química cerebral. Vale. Entonces, si la identidad estrictamente igual cerebro falla, ¿cuál es la alternativa materialista principal que presenta el libro? Has mencionado el funcionalismo. El funcionalismo, sí. Es una teoría que surgió en parte como respuesta a los problemas de la teoría de la identidad. Fue propuesta inicialmente por Hilary Putnam y luego desarrollada por gente como Jerry Fodor. ¿Y qué dice exactamente? ¿En qué se diferencia? Cambia el foco. Dice, lo que define a un estado mental, pongamos, el dolor, no es de qué está hecho, neuronas, chips de silicio, energía ectoplásmica, da igual. Lo que lo define es su función, su rol causal dentro del sistema completo. Su función. ¿Qué quieres decir? Pues qué causas típicas tiene y qué efectos típicos produce. Por ejemplo, el dolor típicamente es causado por daño en los tejidos, y típicamente causa quejas, gemidos, conductas de evitación, y también otros estados mentales, como la creencia de que algo va mal o el deseo de que pare. Vale. Un estado mental es como una pieza en un mecanismo. Se define por cómo encaja con las demás piezas, qué recibe y qué produce. Es su papel funcional lo que cuenta, no el material del que está hecha la pieza. Ah, y eso sí que encaja con lo de las máquinas. Exactamente. El funcionalismo permite la realizabilidad múltiple. El mismo estado funcional, la misma función mental, como calcular o sentir dolor, definido por sus causas y efectos, podría, en principio, ser realizado por sistemas físicamente muy diferentes. Un cerebro humano, el cerebro de un pulpo, un ordenador avanzado, quizás incluso un hipotético espíritu si tuviera la estructura causal adecuada. Es como el software y el hardware. Esa es la analogía clave. La mente es al cerebro lo que el software es al hardware. Un mismo programa, la función, puede correr en distintos ordenadores la base física. La psicología para un funcionalista sería como el estudio del software, de la organización funcional, no del hardware subyacente. Libera la mente de estar atada a la biología, entonces. Justo. Se centra en las relaciones causales, entre inputs, estímulos, outputs, conductas y, muy importante, otros estados mentales internos. Es una visión muy influyente en la ciencia cognitiva y la filosofía de la IA. Suena muy potente. Resuelve todos los problemas. ¿Qué pasa con los qualia, con la experiencia subjetiva? ¿La función captura cómo se siente algo? Ahí sigue estando el principal caballo de batalla para el funcionalismo. Es el mismo problema que tenía la teoría de la identidad, pero visto desde otro ángulo. El ejemplo del espectro invertido que mencionaste. Exacto.
Ese es el ejemplo clásico para ilustrar el problema de los qualia para el funcionalismo. Imagina que tú y yo tenemos nuestro espectro de colores invertido uno respecto al otro. Lo que tú experimentas cuando ves un tomate maduro, tu qualia de rojo, yo lo experimento como tú experimentas la hierba, tu qualia de verde, y viceversa. ¿Vale? Pero ambos hemos aprendido a llamar rojo a los tomates y verde a la hierba. Nos paramos en los mismos semáforos, compramos la misma ropa. Funcionalmente, en términos de nuestras respuestas a los estímulos de color, seríamos indistinguibles. Ya veo, la función sería la misma. Exacto. El rol causal del estado sería idéntico en ambos, pero la experiencia subjetiva interna, el qualia, sería radicalmente diferente. Si este escenario es concebible, y parece que lo es, entonces el estado funcional definido por causas y efectos no puede ser idéntico al estado cualitativo, la sensación misma. Con lo cual, el funcionalismo tampoco capturaría toda la esencia de lo mental. Parece que no, al menos no la parte de la experiencia subjetiva. Es un debate que sigue muy abierto. Algunos funcionalistas intentan morder la bala y decir que el espectro invertido es imposible, otros intentan refinar la teoría. No hay consenso. Entendido. Y claro, esta idea funcionalista de que la mente es como software nos lleva de cabeza, como decías, a la inteligencia artificial. Si la mente es función y las máquinas pueden implementar funciones, ¿pueden pensar las máquinas? El famoso test de Turing entra aquí de lleno, ¿no? Efectivamente. Alan Turing, uno de los padres de la computación, se planteó esta pregunta ya en 1950. Para evitar meterse en discusiones filosóficas interminables sobre qué es pensar, propuso su famoso juego de imitación, hoy conocido como test de Turing. Que consiste en... Básicamente, un interrogador humano conversa por escrito sin verlos con un humano y con una máquina. Si el interrogador no puede distinguir de forma fiable cuál es cuál, basándose solo en las respuestas, entonces, según Turing, deberíamos considerar que la máquina piensa. Lo convirtió en una cuestión de rendimiento, de si la máquina puede hacer lo que hace una mente pensante. Una propuesta muy pragmática. ¡Mucho! Y la IA desde entonces ha avanzado una barbaridad. Tenemos programas que ganan al ajedrez a campeones mundiales, sistemas expertos en medicina, traducción automática. Sí, los avances son innegables. Pero la pregunta de fondo sigue ahí. ¿Realmente piensan esas máquinas o solo simulan el pensamiento de forma muy sofisticada? Aquí es donde entra el famoso argumento de la habitación china de John Searle, ¿verdad? Exacto. El argumento de la habitación china de Searle es una de las críticas más famosas y discutidas a la llamada IA fuerte, la idea de que un programa de ordenador adecuadamente complejo es realmente una mente que entiende y tiene estados mentales genuinos. ¿Puedes recordarnos cómo va el argumento? Searle nos pide imaginar a una persona, él mismo, dice que no sabe absolutamente nada de chino, encerrada en una habitación. Dentro tiene cestas llenas de símbolos chinos y un manual de instrucciones muy detallado, pero escrito en inglés, su lengua materna. ¿Vale? Por una ranura le pasan preguntas escritas en chino, que para él son solo garabatos sin sentido. El manual le dice, si te pasan estos garabatos, devuelve estos otros garabatos. Él sigue las reglas meticulosamente, manipula los símbolos según el manual y por otra ranura devuelve respuestas en chino. Y lo hace tan bien. También que, para alguien que esté fuera y sí sepa chino, sus respuestas son perfectamente coherentes e indistinguibles de las de un hablante nativo. Parecería que la persona dentro entiende chino. Pero Searle insiste. Insiste en que él, dentro de la habitación, sigue sin entender ni una palabra de chino. Solo está manipulando símbolos formales siguiendo reglas sintácticas, pero no tiene ni idea del significado, de la semántica. ¿Y la conclusión que saca de esto? Por lo tanto, según Searle, un programa de ordenador nunca podrá ser una mente por sí mismo. La sintaxis no es suficiente para la semántica. Para él, la mente y la conciencia son productos biológicos específicos de los cerebros o de sistemas con poderes causales equivalentes a los del cerebro. Es un argumento muy intuitivo y potente, la verdad. ¿Se acepta sin más o tiene críticas? Ha sido criticadísimo desde todos los frentes. Una crítica común es la llamada respuesta del sistema. Dice que, vale, quizás la persona en la habitación no entiende chino, pero el sistema completo, persona plus manual plus cestas de símbolos plus habitación, sí que entiende chino. La comprensión estaría distribuida en el sistema. Interesante. Otros, como los Churchland, argumentan que Searle ataca a un tipo específico de IA, la clásica, simbólica y serial GOFAI, Good Old-Fashioned AI.
pero que su argumento no se aplicaría necesariamente a enfoques más modernos como el conexionismo. ¿El conexionismo? ¿Las redes neuronales artificiales? Exacto. Las redes conexionistas se inspiran más en la estructura paralela y distribuida del cerebro. Quizá un sistema así, suficientemente complejo, sí podría llegar a generar comprensión genuina, no solo manipulación de símbolos. O sea que el debate sigue abierto. Totalmente. El libro de Martínez Freire al final concluye de forma matizada. Reconoce que sí, que hay máquinas que realizan tareas que consideramos inteligentes, la IA existe y es útil, pero pone en duda que igualen, al menos de momento, toda la gama de la inteligencia humana, especialmente el sentido común, la flexibilidad, la capacidad de revisar creencias, la conciencia de sí mismo, la capacidad de tener un proyecto vital, aspectos que él considera más espirituales y quizás exclusivamente humanos. El ser humano sigue siendo el paradigma, entonces. Parece que sí, de momento. Volvemos entonces, para ir cerrando el círculo, a la relación mente-cerebro hoy en día. Si hemos visto problemas con la identidad estricta y con el funcionalismo puro, ¿qué otras posturas importantes hay sobre la mesa? El libro destaca el emergentismo y un tipo de dualismo renovado. Correcto. El emergentismo es una postura muy influyente. El propio John Searle, a pesar de su crítica a la IA fuerte, defiende una forma de emergentismo que llaman naturalismo biológico. ¿En qué consiste? La idea es que los fenómenos mentales, la conciencia, la intencionalidad, la subjetividad, son causados por procesos neurobiológicos de bajo nivel en el cerebro, nivel micro, y a la vez son características del sistema cerebral a un nivel superior, nivel macro. Como la solidez del agua emerge de las moléculas de H2O. Exacto. Esa es la analogía típica. La solidez es una propiedad real del hielo causada por las moléculas, pero no es reducible a una sola molécula. La mente sería una propiedad real y causalmente efectiva del cerebro, que emerge de su complejidad biológica, pero no es una sustancia separada, ni tampoco es reducible sin más a neuronas individuales. Es biológica, pero irreductible. Mantiene la autonomía de lo mental, pero anclado en la biología. Eso es. Para Searle, esto implica que solo sistemas biológicos como los cerebros o sistemas artificiales que replicaran sus poderes causales específicos podrían tener mente genuina. Vale, ese es el emergentismo. ¿Y el dualismo? ¿Alguien defiende hoy en día una separación más fuerte, más parecida a Descartes, pero con argumentos de la neurociencia actual? Pues sí, el libro presenta la postura del neurocientífico Sir John Eccles, que fue premio Nobel. Eccles defendió, junto con el filósofo Karl Popper, un dualismo interaccionista bastante radical. ¿Basado en qué? Se basaban en la teoría de los tres mundos de Popper. Mundo 1, el mundo físico, incluyendo el cerebro. Mundo 2, el mundo de los estados mentales subjetivos, la conciencia. Mundo 3, el mundo de los productos culturales y el conocimiento objetivo. Teorías científicas, obras de arte. ¿Y dónde encaja la mente ahí? Él situaba la mente autoconsciente en el mundo 2, como una entidad distinta del cerebro, mundo 1, pero capaz de interactuar con él. Creía que esta mente autoconsciente leía la actividad de ciertas áreas del córtex cerebral, especialmente en el hemisferio izquierdo, y podía también influir activamente sobre la actividad neuronal para iniciar acciones voluntarias. Y aportaba pruebas neurocientíficas. Sí, interpretaba en clave dualista muchos hallazgos de la neurociencia de su época. La estructura modular del neocórtex, los estudios sobre pacientes con cerebro dividido, comisurotomía, de Roger Sperry, e incluso experimentos sobre la temporalidad de la conciencia y la volición, como los de Benjamin Libet y Kornhuber, que parecían mostrar que la decisión consciente podía influir en la actividad cerebral. Suena fascinante, desde luego, pero también muy especulativo, ¿no? ¿Qué problemas le ve el libro a esta visión? Le ve varios problemas importantes. Primero, que el propio Sperry, cuyos trabajos sobre cerebro dividido Eccles usaba, interpretó sus resultados en clave emergentista, no dualista. Segundo, que la interpretación que Eccles hace de los experimentos de Libet y Kornhuber es muy discutible. Hay otras interpretaciones no dualistas. Ya. Tercero, que usar los tres mundos de Popper ya es, en cierto modo, una petición de principio. Ya partes de que mente y cerebro son cosas distintas por definición. Y cuarto, y fundamental, nos devuelve de cabeza al problema de Descartes. ¿Cómo exactamente interactúa una mente inmaterial, mundo 2, con un cerebro material, mundo 1, sin violar las leyes de la física, como la conservación de la energía? Eccles propuso hipótesis sobre efectos cuánticos en la sinapsis, pero no resultaron muy convincentes. Volvemos a la casilla de salida, con la interacción. Exacto.
Además, su visión, al identificar la mente autoconsciente casi con un alma inmaterial, tiene problemas para explicar la mente animal o la evolución, y excluye por principio la posibilidad de una IA consciente. Parece que ninguna postura está libre de problemas. Ante este panorama tan complejo, ¿qué propone el autor del libro, Martínez Freire? ¿Tiene su propia hipótesis? Sí, al final del libro propone lo que él llama un dualismo razonable, o una hipótesis mixta. Intenta ser una vía intermedia que recoja lo mejor de varias posturas. ¿Y en qué consiste ese dualismo razonable? Básicamente, distingue 3 categorías o tipos de procesos mentales. Primero, los que llama mentales cerebrales. Estos serían procesos físicos que emergen de la actividad neuronal. Serían comunes a humanos y animales con cerebro. Aquí encajaría gran parte de la percepción, la memoria, las emociones básicas. Sería un emergentismo para esta clase de procesos. Vale. Primera categoría. La segunda. Segundo, los mentales físicos no cerebrales. Estos también serían procesos físicos y emergentes, pero que podrían darse en sistemas físicos distintos del cerebro, como en máquinas o robots avanzados. Aquí entraría la IA. El funcionalismo tendría su lugar para explicar estos procesos. ¿Entendido? ¿Y la tercera? Tercero, los mentales no físicos. Aquí es donde introduce un elemento quizás más dualista. Sugiere que hay ciertos procesos mentales que él considera específicamente humanos y quizás espirituales, como la autoconciencia reflexiva profunda, la capacidad de formular un proyecto vital a largo plazo y la libertad, entendida como capacidad de actuar contra los propios impulsos o determinaciones, que podrían no ser reducibles a procesos físicos, ni cerebrales ni de otro tipo. ¿Y estos interactuarían con el cerebro? Sí, postula que estos procesos mentales no físicos interactuarían de una forma especialmente fuerte con la base neuronal, quizás de una manera que aún no comprendemos bien. Es una forma que salvar la especificidad y quizás la trascendencia de la mente humana sin negar la base física de muchos otros procesos mentales ni la posibilidad de la guía. Es una propuesta integradora que intenta hacer sitio a varias intuiciones fuertes. Y todo este debate filosófico, claro, ha ido en paralelo con el desarrollo de la psicología científica. El libro termina hablando de la psicología cognitiva como el paradigma actual dominante, ¿no? Sí, la psicología cognitiva, que surgió con fuerza a mediados del siglo XX, en parte como reacción al conductismo y en parte impulsada por la revolución de los ordenadores y las ciencias de la computación. ¿Cuál es su idea central? La idea central es volver a postular estados mentales internos como objeto legítimo de estudio científico, pero entendidos ahora como procesamiento de información. Ve a los seres humanos y también a los computadores como sistemas que reciben información, input, la almacenan, la transforman internamente mediante diversas operaciones o cómputos y la usan para generar respuestas, output. Es una visión mentalista y a menudo funcionalista. ¿Y dentro de la psicología cognitiva hay diferentes enfoques? Sí, el libro distingue principalmente 2 grandes corrientes que reflejan un poco la división que vimos en la IA. Por un lado, la psicología cognitiva clásica, más asociada a gente como Fodor o Pilishing, ve la mente como un procesador de información serial, parecido a un ordenador tradicional, la arquitectura von Neumann, que manipula símbolos discretos, representaciones mentales, siguiendo reglas formales explícitas. Es la idea del lenguaje del pensamiento que mencionamos antes. Vale, la mente como un ordenador simbólico. ¿Y la otra corriente? La otra es la psicología cognitiva conexionista, también llamada PDP, procesamiento paralelo distribuido. Esta se inspira mucho más directamente en la estructura y el funcionamiento del cerebro. ¿Redes neuronales? Exacto. Usa modelos de redes neuronales artificiales. Aquí el procesamiento no es serial, sino masivamente paralelo. No hay símbolos locales ni reglas explícitas almacenadas. El conocimiento está distribuido en los patrones de conexión entre unidades muy simples, como neuronas artificiales, que se activan o inhiben mutuamente. El aprendizaje es fundamental y consiste en ajustar la fuerza de esas conexiones. Son 2 modelos bastante diferentes de cómo podría funcionar la mente a nivel computacional. Muy diferentes, sí, y ambos enfoques coexisten hoy en día, a veces en tensión, a veces complementándose, dentro del gran paraguas de la psicología cognitiva y las ciencias cognitivas en general. Vaya viaje hemos hecho, en serio. Hemos recorrido siglos de darle vueltas a qué es la mente. Desde Platón y Descartes separando mente y cuerpo, pasando por Ryle y su fantasma en la máquina, el conductismo negando lo interno, hasta llegar a las teorías actuales: identidad, funcionalismo, emergentismo, dualismo y las redes neuronales intentando simularla.
Queda bastante claro, creo que no hay una respuesta fácil ni que todo el mundo acepte. Cada teoría parece capturar una parte de la verdad, pero enseguida tropieza con problemas difíciles. La experiencia subjetiva, la conciencia, cómo interactúa lo mental con lo físico si es que son distintos, cómo encajan las máquinas pensantes. El debate sigue muy vivo. Totalmente. Porque al final toca el núcleo de lo que somos, ¿no? Exacto. Y más allá de la pura curiosidad intelectual o filosófica, ¿por qué debería importarnos todo esto en nuestro día a día? Pues yo creo que importa, y mucho. Entender estas diferentes maneras de concebir la mente nos ayuda a pensar de forma más crítica sobre un montón de temas súper actuales. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en los debates sobre los límites éticos de la inteligencia artificial y la robótica. ¿Pueden tener derechos las máquinas? Depende de si son conscientes. O piensa en cómo interpretamos los avances de la neurociencia, cuando nos dicen que han encontrado el área de la decisión en el cerebro, o que pueden predecir lo que vas a elegir antes de que seas consciente de ello. ¿Significa eso que no somos libres? Claro, cómo entendamos la relación mente-cerebro afecta a cómo interpretamos esos resultados. Totalmente. Afecta a nuestra comprensión de la conciencia, de la responsabilidad, de las enfermedades mentales, de la educación. Son preguntas fundamentales sobre nuestra propia naturaleza y sobre nuestro futuro como especie, un futuro que cada vez está más entrelazado con la tecnología que creamos, a menudo a nuestra propia imagen y semejanza. Nos deja con una pregunta ahí resonando, para seguir dándole vueltas. Si la mente, o al menos una parte importante de ella, puede emerger de la complejidad de sistemas físicos, ya sean biológicos como nuestro cerebro o quizás artificiales en el futuro, ¿qué implicaciones tiene eso realmente? Es la gran pregunta abierta. ¿Podría una IA futura desarrollar no solo una inteligencia superior a la nuestra, sino también sentir, tener qualias, ser autoconsciente, tener una perspectiva propia del mundo, quizás incluso algo parecido a ese proyecto vital que nos parece tan humano? Tal vez la línea que trazamos entre nosotros y nuestras creaciones sea más difusa de lo que nos gusta pensar. Una idea para explorar. Desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo tan interesante. Un placer como siempre. Hasta la próxima.